va a tener lugar la segunda mesa redonda, cuyo título es Grandes empresas internacionalizadas. Los ponentes que nos acompañan son don Pedro Azagra, director de Desarrollo Corporativo del Grupo Iberdrola, don Josep Pont, consejero delegado de Borges, don Jerome Sicard, manager para España e Italia de Mark Monitor Europe, don Ignacio Sierra, director general corporativo del Grupo Cortefiel, y moderará la mesa don Antonio Hernández, socio de Estrategia Energética Internacional de KPMG. Don Antonio, cuando quiera. Pues nada, muchas gracias. Lo único que querría saber exactamente, perdón, el tiempo con el que contamos, para que no se dispare. A las 11:50 tendrá que empezar el señor Piqué, o sea, hasta las 11:45. 11:45, perfecto. Pues muchas gracias. De nada. Bueno, pues nada, bienvenidos todos y todas, que veo que hay mucha audiencia también por arriba. Disculpad la sala. Pedro Morera, mi predecesor, me ha dejado un poco el listón muy alto, pero la verdad es que tengo suerte de que tengo 4 ponentes a mi lado que lo van a superar y se va a superar gracias a ellos. Bueno, pues lo primero que me gustaría hacer es presentar esta mesa, aparte de agradecerles a todos ustedes, a todos vosotros, porque veo muchas caras conocidas, a nuestros 4 ponentes de alto nivel, que representan 3 casos de éxito de empresas españolas grandes en su proceso de internacionalización en 3 sectores clave, que ahora veremos, y una empresa americana que está tocando un tema clave en la competitividad, que es la marca y, sobre todo, en un entorno de digitalización y de cada vez más presencia en redes sociales, cómo es necesario proteger la marca, proteger de fraudes y proteger de piraterías. Por tanto, me gustaría empezar dando, digamos, 3 datos clave en el ámbito de la internacionalización de la gran empresa española en los últimos años. El primero es un dato cuantitativo y cogemos cifras del IBEX. Si cogemos la cifra del IBEX de los últimos 6 años, vemos que en el año 2008 el porcentaje de facturación fuera de la empresa, de la gran empresa española, era del 48%, es decir, menos de la mitad. La situación actual es que casi el 64% de esa facturación está en el exterior, es decir, se pasa de un 50% a 2/3 de facturación en el exterior, con todo el efecto arrastre que eso conlleva para la pyme. Y los otros 2 datos son más cualitativos, yo diría. Uno es cómo, incluso en una época muy difícil mundial, de dificultades de acceso a la financiación y muy difícil para España por la macro que había, por la situación de riesgo país que había, pensemos en el año 2012, pues cómo grandes empresas, gracias a sus directivos y a cómo están presentes en mercados estratégicos y en sectores estratégicos, han conseguido atraer a su equity, a su capital, porcentajes minoritarios, pero muy significativos, de inversores, nuevos players en el mercado financiero internacional, como pueden ser los fondos de infraestructuras o incluso los fondos soberanos provenientes de Oriente Medio o de Asia. Es decir, esa confianza en empresas y directivos en un entorno donde la confianza en España pues, no estaba tan clara. La situación, obviamente, gracias a Dios, ha cambiado. Y tercer dato cualitativo, pues que hemos hablado esta mañana de exportación, hemos hablado de exportadores regulares, hemos hablado de tasas, digamos, de fracaso, de exportaciones pues, que intentan salir de la coyuntura negativa saliendo fuera, pero hemos hablado menos de inversiones. Y yo creo que en el ámbito de la gran empresa una de las mayores sinergias es que no se habla tanto de exportación, sino de multipresencia, multiimplantación. Y eso implica una mayor complejidad del negocio y hoy vamos a tener la capacidad de escuchar esas experiencias donde mezclar exportación, implantación y multipaís pues ha sido clave como factor de éxito. Entonces me gustaría empezar presentando los 3 sectores. Sector energía es un sector clarísimo que ha sabido internacionalizarse con éxito en los últimos años en la difícil coyuntura que ha vivido España, pero sobre todo en la difícil coyuntura que ha vivido el sector energético español. Hablamos de precios de crudo elevados, hablamos de déficit tarifario y todas las medidas de recorte que ha habido, y hablamos de escasez de demanda y todo lo que implica eso en exceso de capacidad. Y ha sido un sector clave
y clarísimo de éxito en internacionalización. Pasando al sector de alimentación, pues otro sector clarísimo de éxito. Solo cogiendo datos, pues ya suponen sus exportaciones un 16% del total nacional. El crecimiento del primer trimestre de 2015 ha duplicado en exportaciones al de la media nacional. Y si cogemos un dato de un informe que acabamos de sacar en KPMG con FIAP de los retos del sector de alimentación y bebidas, nos dice que el 21% de los directivos del sector considera que la internacionalización es clave para su crecimiento futuro. Y pasando al sector pues ya más textil, de la moda y demás, también es otro ejemplo de éxito en la internacionalización, tanto en exportación como en multiimplantación, como ahora veremos, y también pues, es un sector que ya en exportaciones alcanza el 6% del total nacional y además en los últimos 10 años las exportaciones han crecido el 83%. Entonces, con esto más o menos, estos datos de las grandes empresas y de los tres sectores, me queda pues, presentar también a la empresa americana que está acompañándonos también hoy, que se ocupa principalmente de la cuestión de la marca y la protección de la marca en los distintos entornos en los que nos movemos de mayor digitalización, e-commerce y demás retos tecnológicos que tenemos. Entonces, un poco la disposición de la mesa, me gustaría presentar a los ponentes, presentarles a cada uno una pregunta concreta de su caso de éxito, luego abrir algunas preguntas generales para ellos que voluntariamente pues, nos contesten y luego también, por supuesto, abrir el tiempo a las preguntas que vengan del público. Entonces, bueno, presentando un poco a cada uno de los ponentes y empezando por la derecha, tenemos a Ignacio Sierra, director de Desarrollo Corporativo del Grupo Cortefiel. El Grupo Cortefiel, fundado en 1880 y, sobre todo, pues, que ha hecho un esfuerzo importantísimo de competitividad y de internacionalización. Si mis datos no son malos, tenéis más de 2.000 puntos de venta en 83 países. Correcto. Y, sobre todo, 4 enseñas, ¿no? Cortefiel, Women's Secret, Pedro del Hierro y Springfield. Pues el siguiente participante, pues tenemos a Josep Pont, del Grupo Borges, otro caso de éxito digamos, de internacionalización, sobre todo si tenemos en cuenta cómo han conseguido estar con filiales 14 filiales en 12 países y ventas en 120, gracias a su, digamos, envidiable red de distribuidores, sobre la que luego entraremos a hablar más en detalle. A mi izquierda tengo a Pedro Azagra, director corporativo de Iberdrola y miembro de su comité ejecutivo, y que nos podrá explicar cómo en estos últimos 10 años Iberdrola ha sido capaz de colocarse en el liderazgo mundial, no solo en el ámbito eólico, sino también en el ámbito energético y en el ámbito de capitalización bursátil. Y gracias, yo diría, a la labor de Pedro, puesto que esa ampliación que se ha producido en su negocio internacional ha sido sobre todo por las fusiones y adquisiciones, por el tema del crecimiento inorgánico, que es una cuestión que me gustaría tratar. Y sobre todo, pues gracias a eso, Iberdrola hoy está súper presente en Estados Unidos, en Reino Unido, en México y Brasil. Y por último tendremos con nosotros a Jérôme Sicard, del Grupo Thomson Reuters, Market Monitors del Grupo Thomson Reuters, para comentarnos sobre las cuestiones de marca y protección de marca en los entornos que tenemos hoy alrededor de nosotros. Por tanto, si os parece, me gustaría empezar con algunas preguntas concretas para cada uno de los participantes. En el caso de Borges, me gustaría preguntaros principalmente dos cuestiones. Una sería, vuestro caso de éxito yo creo que está muy basado en la red de distribuidores. La pregunta sería, ¿cómo conseguir esa red ideal de distribuidores? ¿Qué le hay que pedir a un distribuidor para que sea, pues digamos, el ideal? Porque cuando pides un listado de distribuidores a una oficina comercial, te llega un listado que dices, ¿y con cuál me quedo, ¿no? Pues, y luego otro tema interesante es, dada vuestra experiencia en Estados Unidos y teniendo en cuenta
el tema quizá en algunos casos polémico del acuerdo transatlántico entre Unión Europea y Estados Unidos, se dice que el sector agroalimentario español va a ser uno de los grandes beneficiarios. Me gustaría conocer cuál es vuestra opinión dentro del sector y, por vuestra experiencia en Estados Unidos, de los efectos de ese acuerdo para vosotros y, en general, para el sector español. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, una internacionalización se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer caminando, se puede hacer andando, se puede hacer corriendo, se puede hacer saltando. Yo, de alguna forma, siempre procuro aconsejar ir bastante despacio. Un proceso de internacionalización es una de las probablemente más importantes decisiones que un consejo de administración, que una empresa pueda llevar a cabo a lo largo de su historia. Por lo tanto, hay que tomar todas las medidas y hay que tomar todas las prevenciones y hay que hacerlo despacio. Es un tema de largo plazo desde mi punto de vista. Nosotros, cuando hablamos de internacionalización, estamos hablando de una historia de más de 50 años que empezaron ya nuestros padres y que seguimos luego nosotros, ¿no? Por lo tanto, para responder a tu pregunta de forma concreta, poco a poco, despacio y un país después del otro, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra. Y con muchísima gente trabajando y una expresión que nosotros utilizamos es avión y manta. O sea, no te traen nada a casa, tienes que ir a buscarlo todo, tienes que ser enormemente proactivo desde un punto de vista comercial y una oportunidad pues te trae a la otra. En ese sentido, pues esta sería un poco la explicación de la evolución que nosotros hemos hecho a lo largo de 5 o 6 décadas, ¿no? No es una historia, no estamos en la internacionalización porque el mercado interior ha ido mal en los últimos años. No es esto. El mercado internacional es una apuesta de mucho más largo plazo, mucho más determinante, mucho más definitiva en todos los sentidos. Te lo tienes que creer, tienes que verdaderamente invertir, tienes que tener muchísima paciencia, tienes que aguantar, tienes que tener palos que aguanten la vela para que cuando venga el mal tiempo, que vendrá seguro en un proceso de internacionalización, puedas aguantar pensando siempre en el largo plazo y al final, de una manera o de otra, pues los resultados te los vas encontrando por el camino. Tanto mi consejo, mi recomendación es una maratón, no es una carrera de velocidad. Esto por un lado. Me preguntabas respecto al TTIP. Mi postura y la postura de nuestro sector es como más libertad mejor, como mayor entendimiento con Estados Unidos mejor. Sin duda tenemos enormes oportunidades en el mercado americano para los productos agroalimentarios españoles, enormes oportunidades. Ahora tenemos barreras de entrada de todo tipo, tenemos amenazas, tenemos problemas, tenemos dificultades. Todo lo que sea una apertura y una posibilidad de poder comercializar libremente en un mercado de 800 millones de personas, pues es positivo, es positivo. Es una cosa que no tiene parangón. Por lo tanto, nuestros lobbies, nuestros enfoques, nuestros planteamientos, nuestro pensamiento es a favor del TTIP, a pesar de las dificultades y a pesar también de las amenazas que existen, pero que nos tenemos que levantar y tenemos que ver más el largo plazo que no el corto plazo. Hay un tema, además, si te parece, no sé si querrías que comentar alguna otra cosa en particular, pero yo quería hablar también porque lo he visto en tu pregunta y quería también hacer una mención específica al tema de la marca España. Yo creo que la marca España es un elemento y es un activo de tantísima envergadura que debemos tener todos una enorme sensibilidad respecto a este tema, ¿no? Y yo voy a explicar una anécdota en primera persona para dar a entender a lo que me refiero. La marca España tiene que empezar primero para que nos lo creamos los españoles. No es un elemento exterior, no es un elemento internacional solamente. Los españoles, los 40 y pico millones de personas que vivimos en este país, nos tenemos que creer que tenemos un país que merece la pena. Nos tenemos que creer que tenemos un país que está preparado para ir a conquistar el mundo. Y esto es una realidad. Y miren, yo soy uno de los afectados este fin de semana de un descalabro monumental en el aeropuerto de Berlín. Un descalabro. Y no lo digo desde una perspectiva de una crítica hacia Alemania, que no lo es ni muchísimo menos, porque ya quisiera yo tener las marcas que tiene Alemania, ya quisiera yo tener el prestigio que tiene Alemania. Pero créanme, lo que a mí se me hace impensable es de que un desastre de la categoría que yo he vivido este fin de semana en Berlín
con una desorganización absoluta, pueda suceder en España. No creo que pueda suceder una cosa así en España hoy. Por lo tanto, esto me da a pensar que realmente pues tenemos muchísima capacidad. Tenemos capacidad de gestión, tenemos capacidad de equipos, tenemos capacidad de organización. Que se muevan 50, 60, 70.000 personas en un fin de semana no tiene que bloquear el mundo, no tiene que bloquear. Y aquí en España esto no sucede. Eventos importantes los hay continuamente y fluyen de manera ordenada y fluyen de manera organizada sin ningún problema. Por lo tanto, creámonoslo de verdad los españoles, que tenemos un país que merece la pena, y a partir de aquí construyamos el mundo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo que los españoles debemos ir con la cabeza bien alta, y más en la situación actual. Al final lo de Berlín no pasó nada porque ganamos. Sí. Bueno, pasando la palabra a Ignacio sobre el Grupo Cortefiel y su modelo de éxito en un entorno súper competitivo, si tenemos en cuenta pues, la competencia vía precio de Asia y sobre todo en el entorno que hemos vivido los últimos años de euro súper fuerte que nos afectaba directamente en vena, digamos, a nuestra competitividad exterior, ¿no? A nuestros tipos de cambio efectivos en términos reales. Entonces, en ese entorno me gustaría preguntarte un poco, la estrategia debe basarse, es un poco precio versus diferenciación de producto, calidad y rentabilidad. O sea, me gustaría saber cuál es tu opinión. Segunda cosa ligada es, todo eso está muy ligado a los recursos humanos disponibles, al capital humano y la calificación, digamos, la cualificación de los recursos humanos. Si piensas que en España tenemos suficiente, digamos, capacitación de recursos humanos que nos permita esas estrategias más de diferenciación de producto. Y, en tercer lugar, quizá un tema más sensible en tu sector, pero igual también es muy sensible en otros, como el energético y demás, es la responsabilidad social. ¿Cómo vives el tema en una etapa donde la sociedad, los ciudadanos, los clientes están cada vez más concienciados en la responsabilidad social corporativa? ¿Cómo valoras tú esta cuestión? Muy bien, muchas gracias, Antonio, porque además los tres temas están muy relacionados y van íntimamente ligados. Yo creo que el gran, digamos, ejemplo que puede dar la industria de la distribución textil española ha sido el vivir de primera mano cómo se estaba estructurando el mundo, cómo se estaba estructurando el comercio internacional. Y desde una posición de solo vendedores, somos unos señores que fabricamos en España, vendemos y exportamos, hemos dado cuenta de cómo se iban posicionando los grandes países, los grandes agentes económicos, y nos hemos dado cuenta antes que muchos, o junto con otros también importantes, en que la clave del éxito está en comprar y vender en todo el mundo. Comprar y vender en todo el mundo, ¿cómo lo haces? Pues un poco lo que estábamos hablando antes, con marca. Marca no es solo tu nombre comercial valorable y registrado, marca es tu forma de hacer las cosas, marca puede ser tu origen, que te diferencia, marca es todo aquello que vayas donde vayas lo vas a llevar contigo y te va a distinguir con respecto a tu competencia. Nos dimos cuenta que para ser mejores teníamos que competir y teníamos que analizar cuáles eran las fuentes o los yacimientos de rentabilidad. Y lo mismo que cuando abres una tienda en la calle Serrano, a veces te cuesta subsidiarla, te cuesta rentabilizarla, pero tienes que tener tu tienda en Parque Sur, tienes que tener tu tienda en La Vaguada, tienes que tener tu tienda en un entorno donde la rentabilidad sea más fácil. Lo mismo con los países, yo puedo tener mis líneas de fabricación más competitivas en algunos países y puedo tener aquello que considero la clave de mi diferenciación, la gama más alta, que a veces puede tener una rentabilidad más discutible o puede tener una rentabilidad más comprometida, pues a lo mejor en casa. Pero al final lo que estoy haciendo es conservar el mayor porcentaje posible de mi cadena de valor en el país de origen, en el país donde pago impuestos y en el país donde estoy gestionando, diseñando y dirigiendo todas mis operaciones. Lógicamente, esa forma de expandirse es una combinación. Primero, lo que muchos hemos hecho, ¿no? Una expansión directa en países cercanos, en países vecinos. Pues Portugal, realmente en los años 70, los años 80, fue un gran yacimiento de expansión y rentabilidad. Francia, por proximidad, también.
Pero luego ha habido que hacer apuestas y en la medida que yo creo que todos los que nos hemos internacionalizado hemos ido conociendo el mundo, hemos visto incluso, y me voy al otro extremo, mercados donde por el telediario veíamos solo escombreras y donde llegabas y veías que sí, que habían bombardeado un barrio, pero que en el resto la gente seguía viviendo, comiendo, vistiendo, comprando y vendiendo, y donde a lo mejor por ir tú solo o por ir con pocos conseguías esos yacimientos de rentabilidad para soportarte no solo tus operaciones domésticas, sino tus operaciones en mercados más comprometidos. Segundo, la exigencia de competir en mercados más competitivos, en mercados más maduros, te hace mejor en tu propio mercado, siempre. O sea, no puedes ir tampoco con una visión de que vas a enseñar a la gente. No, es mucho más productivo a largo plazo el competir con gente que lo hace muy bien, porque tú vas a mejorar. Como decía Josep hace un momento, no se trata de salir para evitar una crisis o a raíz de una crisis, pero sí, sin embargo, el tener esos yacimientos o esa base de crecimiento diversificada te ha permitido, y en nuestro sector ha sido clarísimo, nos ha permitido durante esta larguísima crisis ser empleadores netos y además generadores cada año constantemente de grandes cantidades de empleo joven. Los recursos humanos están íntimamente ligados. Es cierto que en los primeros momentos nosotros nos hemos encontrado, mucha gente nos hemos encontrado con una dificultad a la hora, sobre todo en cuadros medios y cuadros altos, de dotar gente con perfiles de expatriados, gente con perfiles de internacionalización. Y de hecho, en nuestra sede, en Madrid, tenemos gente de 24 nacionalidades. Tenemos la ventaja inversa, que es que les gusta venir aquí, les gusta quedarse aquí, que es una ventaja a explotar. Pero nosotros tenemos que dar el paso adelante de que no solo eso, sino que a nosotros nos guste salir de vez en cuando para echar de menos esto, que estaría muy bien, ¿no? Y yo creo que eso ha avanzado mucho. La nueva generación realmente es muchísimo más internacional. Y respecto a la responsabilidad social, está muy vinculado a la marca. Es decir, tu activo cuando sales fuera y no tienes ni a un tío que te respalde, ni a un primo que te coloque, simplemente es tu nombre, tu honra y tu prestigio, es lo que debes defender. En la medida que tú eres visible, en nuestro sector somos hipervisibles porque estamos en las grandes calles, en los grandes centros comerciales, cercanos, en contacto directo con los ciudadanos, es nuestra marca. Eso ha hecho, por ejemplo, al ser tan internacionales en textil, piensa que uno, pues, dentro de los 10 grandes compañías internacionalizadas del mundo, no solo de Europa, del mundo, hay 4 españolas en distribución textil especializada. Te hace muy visible y, por tanto, te hace responsable de esa ecuación de confianza con tus clientes directamente. Entonces, no puedes esconder, disimular. Precisamente yo diría que en estos momentos, en responsabilidad social corporativa, en confiabilidad, de seguridad de producto, de monitorización de las condiciones sociales en los países de origen, en los países en desarrollo, en los países emergentes, las compañías españolas estamos fijando, en la mayoría de los casos, junto con 2 o 3 multinacionales más de origen europeo y algunas norteamericanas, los estándares de auditoría, pero que no son de ahora. La sensibilidad social a esto, la sensibilidad del público o de los medios es más reciente, yo diría a partir de 2002, pero especialmente a partir de 2005, 2006. Pero es un trabajo que se viene haciendo desde las primeras oficinas de compra que se abrieron en destinos como Hong Kong o como Delhi en los años 90, donde gente que habíamos estado fabricando, gente que venía de las estructuras de fabricación, veíamos no solo los procesos de calidad, sino los procesos de sostenibilidad en el término, entendiendo sostenibilidad como durabilidad y permanencia en el tiempo, no como impacto medioambiental. ¿De acuerdo? Entonces, una estructura de compras internacional solo puede ser sostenible si tiene los cimientos sólidos. Y los cimientos son sólidos si lo que estás vendiendo es tu marca y tu prestigio, si es, digamos, posible, verificable y defendible frente a los clientes. Y ya un mínimo... Conozco bien, he estado en los equipos de negociación del TTIP por parte del sector, porque encabezo la agrupación del sector europeo en Bruselas. Yo creo que no solo la apertura del mercado norteamericano va a ser importantísima, que va a ser espectacular, esto es importantísimo a nivel internacional y está pasando con bastante discreción. El TTIP lo que supone no solo es que se abran recíprocamente mercados que por naturaleza ya tendían a aproximarse, pero cuyas barreras hacían económicamente difícil. Va a establecer un sistema de reconocimiento mutuo y de estandarización de determinadas prácticas en seguridad, en calidad, en fabricación, en verificación, que van a abaratar enormemente
los costes de puesta a disposición en todo el mundo para nuestros proveedores, para nuestros fabricantes aquí y fuera de aquí. Eso va a ser un cambio significativo en el momento en que mis productos, mi cadena de valor verificada y cómo se ha construido esté mutuamente reconocida. No es solo el acceso a mercado, va a ser esa estandarización a nivel global lo que nos va a permitir competir con esos grandes bloques emergentes que nos estaban relegando a una posición más recesiva. Con lo cual yo creo que el TTIP es ahora mismo estratégico y deberíamos mirarlo con más cariño. Muchas gracias, Antonio. Sí, pues muchas gracias, Ignacio, y confiemos en que vuelva a reactivarse con la fuerza que tenía, ¿no? Pasando a la otra esquina de la mesa, Jérôme, por favor, me gustaría, dada vuestra liderazgo y experiencia, si nos pudieras comentar un poco el tema de reto versus oportunidad y oportunidad versus riesgo de lo que es hoy la nueva situación que vivimos. Digitalización, redes sociales, cada vez más importantes, cambios en los mecanismos de distribución internacional y doméstico por esa mayor digitalización. Y en este contexto, pues primero ver si eso es una oportunidad o es mucho riesgo de que en esa, digamos, digitalización alguien se apropie de tu marca o haga un uso fraudulento de tu marca. Y un poco cómo ves tú este entorno, ¿no? Buenos días, y antes de todo me quiero disculpar por mi acento francés. Es una enfermedad que no puedo curar. Sí, Internet hoy no se puede evitar. No estar en Internet es un freno para el desarrollo no únicamente local, pero también internacional. Internet es más barato que abrir tiendas en todos los países del mundo. Yo trabajo muchísimo en Italia, mucho más en Italia que en España, porque en Italia se ve que están más receptivos a los temas que trato yo. Probablemente entraremos en esta dinámica también en España y lo espero para mí mismo y para vosotros. Pero trabajo mucho con empresas del lujo. Hace 5 años, en el mundo del lujo italiano, todo el mundo me decía, pero Jérôme, en Internet no es para el lujo, nunca iremos al Internet. Hoy todas las empresas de lujo tienen no solo un e-commerce, pero invierten muchísimo en este e-commerce, invierten en redes sociales, invierten en el desarrollo de aplicaciones para móviles. Tener en cuenta que el consumidor chino compra bolsas Gucci de 3.000 a 4.000 euros desde su móvil. Hay una oportunidad aquí y si no hubiese esta oportunidad, a lo mejor no la compraba. Hace 2 días el CEO de Versace dijo que su opinión era que la oportunidad ofrecida por el canal Internet era mayor de lo que ofrecía China como mercado. No hoy, pero en un futuro muy próximo. Ahora, yo aún soy jovencito, pero lo que tenéis que saber de mí es que nunca he visitado una agencia de viaje en mi vida. Mi banco es Barclays en Londres. No lo he visitado en más de 10 años, hago todo online. Y hoy, esta mañana, me olvidé que he dejado la calefacción encendida en Londres. No tenemos mismas temperaturas que aquí. Y la apagué desde mi móvil, desde mi hotel en España. Hago casi todo online. Mi experiencia comercial, mi interacción con las marcas que uso, cierto pasa por el mundo físico, porque a veces voy a tiendas, pero la mayor parte de las transacciones en mi vida ocurren online. Y creo que no podéis no dar al consumidor que quiera comprar online la oportunidad de hacerlo. El beneficio del online es que es un canal directo. Os permite estar en todo el mundo con una inversión que es relativamente baja, pero estar en todo el mundo sin abrir tiendas, sin pagar a gente en las tiendas. Y creo que esta idea de dar la oportunidad al consumidor de acceder o a vuestro canal distributivo en los varios países donde estáis
o directamente o mediante un reseller, pero también darle la posibilidad de comprar vuestros productos online es muy importante y tenéis mucho que ganar. Y además de todo, Internet no es solo para vender. Hay que dar la oportunidad de comprar el producto, sí, pero es una oportunidad de comunicar y de desarrollar una relación que no se podría hacer en el mundo físico con el consumidor. Las redes sociales os permiten desarrollar una amistad, darle información sobre la marca, la historia de la marca, dónde estáis llevando la marca, dónde vais a abrir, dónde está la tienda física. Al final, hoy, que lo queramos o no, el consumidor se está moviendo hacia Internet. El año pasado se hablaba solo del nuevo iWatch, el año antes del iPad. Todo lo que se está hablando son cosas que llevan la experiencia comercial y la experiencia del consumidor hacia el online. Y para las empresas que no ofrecen esta oportunidad, creo que hay mucho que perder. Ahora, eso es la parte buena. Hay mucho que ganar y mucho dinero que se puede hacer en Internet. El problema es que las empresas suelen llegar a Internet un poco tarde, y es verdad también en España. Es decir, que hay un mundo paralelo en el universo Internet donde se venden productos falsos, mucho más de lo que podéis imaginar. Yo trabajo mucho aquí en España con empresas como Pronovias, Puig, Tous, que han apuntado ya desde muchos años en el desarrollo de su canal digital, porque veían que había una parte del mercado que hoy no tocaban. Y al gestionar esos proyectos se dieron cuenta que el canal online no lo tenían que desarrollar. El canal online ya existía. El problema es que en aquellos días el canal online estaba para su brand, estaba gestionado o por gente que vendía el brand pero en modo falsificado o no legítimo, o por sus distribuidores locales. Pero un distribuidor local en Francia que vende el producto Pronovias online, ¿qué valor está añadiendo? Porque si Pronovias puede estar en Francia con pronovias.fr vendiendo, al final la distribución añade menos valor de lo que añadía antes, porque ya las necesitan menos. El consumidor puede ir directamente a la tienda online. Y mi trabajo es el de limpiar Internet. Analizo los varios canales de Internet en China, en Corea, en Japón, para mirar dónde mis marcas, clientes, están vendidas, y lo que estoy notando es que en la mayor parte de esos canales de Internet se venden muchísimos falsos. Se abusa el brand, se divierten tráfico comercial y transacciones fuera del canal de la empresa. Y al final los que pierden son las empresas y el consumidor. Y hoy es una buena oportunidad de estar aquí para decir que en realidad en España la marca hoy se protege poco. Es verdad que se protege mucho en el canal físico, porque conocemos todos los conceptos de marca registrada y protección legal en el mundo físico. Pero en comparación, y tengo experiencia internacional de trabajar con muchísimas marcas internacionales, comparativamente en España la inversión en la protección y también el desarrollo del canal comercial, pero mirando solo a la protección de la marca, es relativamente baja. Y el problema de esto es que el día que se tome la decisión dentro de la empresa de empujar en modo muy agresivo hacia el online, descubriréis que ya estáis, pero no realmente vosotros. Y creo que es importante invertir ahora en esta limpieza para que al final el consumidor internacional os pueda encontrar. Muchas gracias, Jérôme. La verdad que el tema de la digitalización es una clarísima oportunidad. Empresas que solo por cambiar a una app, pues de repente suben sus ventas un 40%, pero eso implica la necesidad de tomar medidas de protección. Y por último, tenemos el gusto de contar con Pedro Azagra, que ha vivido por su cargo en la empresa, en el grupo Iberdrola, en primera persona, todo ese proceso
exitoso y en muchos casos envidiable de internacionalización basada en crecimiento inorgánico, y cómo gracias a eso os habéis colocado de una forma que era compleja, porque son mercados complejos, en Reino Unido, en Estados Unidos, México y Brasil. Y la pregunta que me gustaría hacerte, Pedro, tú con tu gran experiencia de más de 10 años en este ámbito de M&A, es ¿hacia dónde va Iberdrola en los próximos años? Si es más consolidación de mercados versus nuevos mercados. Si piensas para otras empresas que quizá usan más el greenfield, ¿qué ventajas les puedes tú decir por tu experiencia que les puede representar ir a crecimiento inorgánico, verse a crecimiento orgánico? Y en general, una cosa que ha salido esta mañana es el efecto arrastre, ¿no? Que la gran empresa, al final, cuando está en otros mercados, lleva a otras pues, de menor tamaño y que son suministradores y demás. Son muchas preguntas, la verdad, pero me gustaría contar con tu sabia, digamos, experiencia. Muchas gracias. Pues, gracias, Tono. Buenos días a todos. En el caso nuestro de Iberdrola, yo creo que con lo que preguntas es sencillo empezar a contar un poco nuestra experiencia. Lo primero yo diría que hay que tener un sueño, hay que tener una ambición, hay que saber dónde quieres ir y en cada sector es distinto. Tenemos sectores en esta mesa completamente distintos al nuestro. En el caso mío de Iberdrola, cuando yo me incorporé, era muy sencillo, o nos comían o comíamos. Es decir, era un sector en consolidación, en aquella época empezaba a consolidarse, hace ya 15, 17 años, y por lo tanto o eras uno de los que consolidaba o era uno de los consolidados. Y desgraciadamente la vida es así. Si miramos un poco Iberdrola en aquel momento y hoy, pues esos 1.500 millones de EBITDA que teníamos en España, hoy no han cambiado mucho, siguen siendo los mismos, y los 6.000 millones adicionales que hemos conseguido traer encima de la mesa, pues son todas las operaciones que hemos hecho fuera de España de consolidación. ¿En qué países? Nosotros creemos que una empresa ya de un cierto tamaño necesita estar en países con masa crítica, donde podamos reinvertir anualmente esa generación de cash flow y tengamos grandes oportunidades de inversión. Nosotros no invertimos 50 millones, 30 millones, 100 millones, 200. Tenemos problemas para invertir 3.000, 4.000 millones al año. Eso no te lo dan muchos países, te lo dan unos pocos países. Cuando yo miro a Iberdrola, ¿y por qué Iberdrola? ¿Y por qué yo me incorporé a Iberdrola dejando la banca? Yo dije, hay una serie de empresas españolas, y estamos aquí unas cuantas de ellas, y algunos de los que vienen a continuación son el ejemplo también, que podemos ser un líder global. Y no lo éramos en aquel momento. Éramos el 23, el 24, el 21 a nivel mundial, hoy somos el tercero, el cuarto o el quinto, dependiendo en qué sector. Y si quitas los que son cuasi públicos, seríamos el número 1 o el número 2. Entonces, lo primero es, hay que conseguir que sobrevivan empresas españolas. A mí no me gusta la palabra internacionalización en mi sector. En el sector de Iberdrola, al final, en cada país somos locales. Y, por lo tanto, lo importante es ganar dinero y tener los mejores equipos y la mejor relación regulatoria en cada país. Cosa distinta de dónde está la holding. Creo que la compra de Endesa y otra serie de muchas compras que estamos viendo ahora mismo por parte de fondos, etcétera, etcétera, la importancia de la holding seguir siendo en España es clave. Que hablen con los proveedores, que hablen con las universidades, que se mire el tipo de empleo que se empieza a coger versus el que se cogía antes. Empieza a sobrar la dirección, porque ya la tienes en la matriz. Entonces, la importancia de las holdings en un país es clave, que es distinto a que en cada país, en nuestro caso, tenemos subsidiarias que en el 99% está llevada por locales, no por españoles que hemos enviado para allá, sino por los mejores locales que podemos encontrar. Forma de internacionalizarse en mi sector y con el tamaño que nosotros tenemos. Fusiones, adquisiciones, en paralelo a Greenfield. Una cosa no está reñida con la otra. Nosotros tenemos que estar buscando continuamente los mejores proyectos, pero también tenemos continuamente que ver las oportunidades de consolidación. El tamaño crítico no todo al Greenfield. El Greenfield es una excepción. Que alguien pueda duplicar, triplicar o cuatriplicar su tamaño gracias a Greenfield. Es el proceso de consolidación el que nos ha permitido pasar del número 20 y tantos al número 3, 4 o el número que queráis coger. Proveedores. En el caso de Iberdrola, muchos de nuestros proveedores nos siguen y, por lo tanto, esos proveedores, en este caso españoles, están montando fábricas para suministrarnos cables, etcétera, etcétera, en aquellos países donde nos posicionamos. Con lo cual hay un efecto para nosotros positivo con dos vertientes. La vertiente matriz, la vertiente España, pero la vertiente local, de tal forma que demostramos a los reguladores políticos de turno locales que gente como Iberdrola
crea también empleo en esos lugares locales donde nos implantamos, y es un efecto arrastre al proveedor también en España, pero al proveedor local, fruto subsidiaria de ese proveedor local. ¿Cómo financiarse? Nosotros, está claro que somos muy disciplinados desde el punto de vista de rating, de estructura de deuda. Hemos visto muchas empresas utilizando deuda, y deuda, y deuda, muchas veces mezclando la propiedad con evitar diluirse. Una empresa a partir de cierto tamaño tiene que estar en bolsa, tiene que tener los mercados de capitales y tiene que tener una disciplina de ir ampliando capital cada vez que tú hagas cierto tipo de operaciones. Si las operaciones que hacemos van mal, los que tienen que responder son los accionistas. Si las operaciones van mal, quien no debe responder son los españoles que se comen la deuda que te han dado unos bancos y que, por lo tanto, tú te has hiperapalancado para hacer operaciones. Eso es un desastre. Por lo tanto, tenemos que responder frente a nuestros accionistas. ¿Cómo se consigue una internacionalización? Pues estando on the road. Al final, o estás en esos países, o te haces local, o conoces a todo el mundo. Las operaciones no llegan por arte de magia. Y sobre todo las operaciones que nos gustan a nosotros, que es amistosas, bilaterales. En procesos de subasta, muy complicado ganar dinero. El retorno, el éxito de una operación es al día siguiente cuando le explicas a los accionistas el accretion, dilution and earnings, le explicas un poco el impacto en tu ROE, le explicas tu rato de endeudamiento, pero 2 años después tienes que ganar dinero y 10 años después tienes que seguir ganando dinero. Por lo tanto, las operaciones amistosas es el éxito. O sea, yo creo que es la única forma en la cual yo pienso que se puede ganar dinero. ¿Qué países estamos nosotros? No fue de repente. O sea, al final pensamos hay que tener un mix de países emergentes y países, vamos a decir, desarrollados, pero todos tienen que ser de gran tamaño, porque gente como nosotros necesitamos esa masa crítica para poder invertir. ¿Y qué hicimos? Una mezcla de los mejores países emergentes con masa crítica, los Brasiles y Méxicos, con aquellos otros países AAA, Estados Unidos, Reino Unido, donde claramente una estabilidad regulatoria, rating, etcétera, te ha ayudado mucho lo que son tus inversiones. Y finalmente, para terminar, nosotros hablamos siempre del concepto local. Es decir, queremos ser globales, pero siendo locales en cada sitio. Y eso yo diría que es de los conceptos más complicados. Eso implica cambiar los consejos, cambiar la mentalidad, tener equipos globales, tener equipos locales, estar dispuesto a que la gente en las subsidiarias gane más dinero que la gente en la Madrid, estar dispuesto a que cada país tienes que tener una situación ad hoc. Esa es la dinámica para mí más complicada de cambio de las empresas para poder realmente globalizarse y ser exitosos a nivel mundial. Muchísimas gracias, Pedro, y sobre todo por compartir vuestra interesante experiencia con las demás empresas. Me dicen que tenemos prácticamente que acabar ya, así que intentando resumir en una única pregunta todas las que he recibido para poder dar opción al público también a preguntaros. Yo lo resumiría muy rápido. En las épocas donde el euro estaba súper fuerte y los precios del petróleo estaban muy altos, las empresas han utilizado como ventaja competitiva la marca, la financiación vía equity, no tanto deuda, buenas estructuraciones fiscales también hemos oído en la mesa, buena movilidad de recursos humanos, el tema de las alianzas estratégicas, es decir, han salido muchos factores de competitividad distintas al precio. La pregunta es, ¿cómo potenciar eso en un entorno donde nos vienen dos factores positivos exógenos de fuera, que son debilidad del euro, que parece que incluso podría llegar, según algunos analistas, al 1,1, luego rebotaría en 2016-17. Eso por un lado, y por otro, la caída de los precios del petróleo y leve recuperación hasta del orden de los 60, 70 y tantos, ¿no? En ese entorno, ¿cómo potenciar la marca, cómo potenciar esos factores de competitividad distintos al precio? Si podéis muy breve cada uno dar vuestra digamos, impresión, pues muchas gracias. Vale, pues si quieres empiezo yo. Yo creo que es una gran oportunidad porque en todas aquellas empresas que se han internacionalizado hasta el punto de tener digamos, una estructura multinacional y sus filiales en todo el mundo, digamos, esos yacimientos a los que me refería antes de rentabilidad ahora apuntan hacia que podemos dar el salto. En el caso del textil yo creo que ahora mismo podemos dar el salto en, como decía antes, aquellas unidades de fabricación donde tenemos más el estado del arte, pues en calzado, en digamos, elementos de mayor valor añadido, van a ser más competitivos. O sea, que es el momento, como hizo la industria automovilística japonesa, de dar el siguiente salto. Si nosotros ya en textil, por ejemplo, hemos llenado las capitales del mundo de nuestras propuestas en el segmento medio y en el medio alto, es el momento a lo mejor de dar el salto al medio alto y al alto. ¿Por qué? Porque ahora mismo las fuentes
digamos, de aprovisionamiento y las fuentes de conocimiento de productos y de selección de productos que antes eran más discutiblemente rentables, se vuelven más rentables. Es decir, esa multinacionalidad te permite jugar en el mundo globalmente, no te permite estar sufriendo ahora es mi divisa, ahora no es mi divisa. Entonces, el ser global te permite competir. Muchas gracias. Ya he dicho antes que una internacionalización es una maratón y a lo largo de una maratón hay momentos para todo. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos regulares. Pero lo importante es la meta, lo importante son los objetivos y ser conscientes de que de la misma manera que hay que saber pasar los malos momentos, hay que saber aprovechar los buenos momentos y las buenas coyunturas para cargar las pilas y llegar hasta el final, que por otra parte tampoco existe un final como tal en un proceso de internacionalización, que se sabe cuándo empieza, cómo empieza, pero no cuándo acaba. Muchas gracias, Josep. Pedro. La debilidad del euro me suena más problemas exportadores, importadores y esa dinámica. Yo creo que las empresas que al final cotizas en bolsa, eres global, te puede afectar en la consolidación, que puedes tener un dólar fuerte, un euro débil y bueno, pues te traes más ahora en euros, dólares equivalentes, pero no tanto desde el punto de vista de acceso a los capitales, etcétera. Yo creo que el acceso ahora mismo en los mercados de capitales a equity y a deuda es brutal, con lo cual yo creo que precisamente estamos en un momento donde cualquiera puede hacer una salida a bolsa, cualquiera puede hacer una operación de capital y el acceso a deuda claramente ha cambiado. Por lo tanto, yo no veo ese riesgo. El tema del crudo también es muy de sector, tenemos luego una presentación específica de ese sector. Bueno, no lo vinculo tanto a los problemas de internacionalizarse en absoluto. Muchas gracias, Pedro. Y finalmente, Jérôme. No creo que tenga mucho que contribuir a ese tema. Bueno, pues la moderación te agradece para que no nos echen la bronca y podamos mantener el programa. Pues muchas gracias a todos.